Para enfrentar los estragos económicos generados por el COVID-19, el gobierno dominicano, al igual que otros gobiernos, se vio obligado a incrementar el gasto. Tuvo que hacerlo. Sin embargo, en unas circunstancias en que disminuían los ingresos fiscales. A falta de una cooperación de la comunidad internacional, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. No había otra salida. No obstante, lo que resulta preocupante es la dimensión en que ha tenido lugar. El nivel total de la deuda de los sectores públicos, financiero y no financiero, se ha disparado de forma significativa, situándose en el más alto de la historia económica nacional. Con un crecimiento de 18.7 puntos porcentuales durante la pandemia, es el de mayor registro de América Latina y el segundo más alto en crecimiento del mundo. Y eso, naturalmente, hace levantar las cejas y mirar con preocupación. Esa legítima preocupación se debe a que esos niveles de endeudamiento, como acertadamente nueva vez afirma la CEPAL, reducen el espacio fiscal, ponen en peligro la recuperación y limitan el crecimiento futuro. En junio del 2020, la deuda pública dominicana era de 46.700 millones de dólares, igual al 59.2% del PIB. A junio de este año era de más de 59.700 millones de dólares, equivalente al 68% del PIB. Esto es 13.000 millones más que en junio del año pasado. Para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en 8 años, del 2004 al 2012, durante los 2 periodos consecutivos que me correspondió el honor de dirigir los destinos nacionales, el gobierno dominicano, a pesar de haber enfrentado 3 crisis, la bancaria interna, la crisis financiera global y el alza de los precios de los commodities, incrementó la deuda en solo 1.800 millones de dólares por año. Increíble, pero así es. Durante esos 8 años de nuestros gobiernos, la deuda incluso disminuyó, pasando de un 46.9% del PIB a un 41.3%. Señoras y señores, en los círculos oficiales se afirma que durante el primer año de gestión del actual gobierno se han recuperado 714.551 empleos de la prepandemia. Sin embargo, la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo establece que la pérdida total de empleos durante la pandemia fue de 470.000 puestos de trabajo. Por consiguiente, es imposible que se hayan recuperado 714.551 puestos de trabajo si en realidad solo se perdieron alrededor de 470.000. Si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, eso significa que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los empleos perdidos en la pandemia y además habría creado 245.056 adicionales. Naturalmente, eso es imposible, debido a que aún en los mejores tiempos de crecimiento económico nunca se han creado más de 120.000 empleos por año. La verdad es que la pérdida de empleos provocada por el COVID-19 todavía no ha logrado recuperarse y hacen falta alrededor de 192.500 puestos de trabajo para lograrlo. Y a pesar de los programas de asistencia social, Quédate en Casa, FASE y PATI, los cuales fueron extendidos hasta diciembre del 2020, la pobreza aumentó en nuestro país. En términos absolutos, esto implicó que 268.515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general, incrementándose de igual manera la indigencia o pobreza extrema. Pero a nivel general, lo que nuestro partido, Fuerza del Pueblo, ha observado que suscita mayores niveles de angustia, ansiedad y frustración en la población dominicana es el alza de los precios de la canasta familiar.
Un ejemplo es lo que ha ocurrido con los precios del pollo, un producto de primera necesidad, fundamental en la dieta diaria de nuestro pueblo, que junto al arroz ocupa los primeros lugares en términos del gasto alimenticio de las familias dominicanas. Aunque se asocia el alza del precio del pollo a la fiebre porcina, la verdad es que desde fines del 2020 y durante los primeros 7 meses de este año, el aumento en su precio ha sido una constante. Se han hecho reuniones entre autoridades, productores, dueños de supermercados y vendedores para buscarle una salida a un tema que resulta agobiante para la población y no se ha logrado. Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el arenque o el bacalao. Personalmente, he consultado a algunos vendedores de pollo, quienes me han hecho saber que el precio varía de un día para otro, así como de un lugar a otro, pero en ningún caso baja de 75 pesos la libra. Más bien oscila entre 85 y 90 pesos y hay algunos puestos de venta en el Distrito Nacional donde ha llegado hasta a 100 pesos la libra. De acuerdo con las cifras del Banco Central, la inflación acumulada en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas desde agosto del 2020 hasta julio del 2021 asciende en general al 9.84%. Pero hay productos alimenticios donde las alzas superan el 30%, el 40% y hasta el 60%. El huevo se incrementó al pasar de 179 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. La carne de res, que costaba 111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152 pesos. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626 pesos el envase de 128 onzas. Y las sopitas se incrementaron de 38 a 57 pesos la cajita de 7 unidades. El gobierno dominicano ha pretendido atribuir las alzas de los alimentos al incremento de los precios internacionales de los insumos y materias primas utilizadas en la producción, como los fertilizantes, los granos básicos y el petróleo. Sin embargo, esos mismos factores internacionales están presionando hacia el alza de los precios de los alimentos a todos los demás países de América Latina, con la diferencia de que la mayor parte de esos países muestran en los últimos 12 meses una inflación alimentaria moderada. El problema radica en que la inflación alimentaria de República Dominicana es una de las más altas de América Latina, solamente superada por Venezuela, Brasil y Argentina. El incremento de los precios de los alimentos, unido a la pérdida de empleos e ingresos económicos que ha sufrido el pueblo dominicano como resultado de la COVID-19, sugiere la posibilidad de que el país experimente un aumento del hambre y la subalimentación, lo que representaría a su vez un retroceso en términos de seguridad y soberanía alimentaria. Por supuesto, no podemos permitir que eso ocurra y la fuerza del pueblo trabajará de manera infatigable para impedir que una situación semejante pueda enseñorearse sobre el territorio de la República Dominicana. Distinguidos amigos, el actual gobierno dominicano ha manifestado un particular interés en lo relativo a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Debemos reconocer que el gobierno ha sido enérgico e insistente en tratar de cumplir con sus objetivos de fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. No obstante, es preciso indicar que ese objetivo no se ha iniciado con la actual gestión gubernamental. Desde el 1996, durante nuestra primera gestión de gobierno, se puso en ejecución un plan integral orientado hacia la reforma y modernización del Estado dominicano. Se creó la Comisión Nacional de Reforma del Estado, CONARE, la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia y una comisión de 15 juristas
para la modificación de los códigos legales. Se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Crédito Público, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, la ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley sobre Función Pública y la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Durante nuestra gestión de gobierno, se crearon la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, antecesora de la actual PEPCA, el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción y las comisiones de auditoría social. Con la proclamación de la Constitución del 2010, se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones que actualmente juegan un rol estelar en nuestro sistema democrático, como son el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y el Defensor del Pueblo. Como puede apreciarse, toda la base institucional para la existencia del Estado social y democrático de derecho surgió como iniciativa de los gobiernos que tuve el honor de dirigir. Estimamos en toda su justa dimensión el deseo del presidente Luis Abinader de hacer nuevos aportes a la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país. Y por tal motivo, la Fuerza del Pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el Poder Ejecutivo. Consideramos que la construcción del consenso es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del COVID-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Frente a todos los grandes desafíos históricos, nuestro pueblo siempre ha salido airoso. Lo referente a la pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales no serán una excepción. Sin embargo, frente a cualquier crisis hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón. Bien lo decía Confucio, un sabio oriental de la antigüedad, al señalar las siguientes palabras: los cautos rara vez se equivocan. Y así es. Muchas gracias y buenas noches.